ser sobre temas que ya hemos estado viendo. Al finalizar este video voy a hacer 2 preguntas, así que yo lo que les aconsejo es que ustedes estén ahí apuntando porque es sobre cualquier cosa de lo que ella menciona. Obviamente tiene que ser sobre los temas principales que ella va a mencionar, pero ustedes estén apuntando porque yo voy a hacer las preguntas. Todos tenemos que contestar, por favor, ¿sí? Muy bien, voy a darle el chance entonces a la señorita porque me gustó mucho su temática y también va a reforzar el tema que ya di. Nuestras propias ideas. Cuando hablamos del género lírico, estamos refiriéndonos al género literario más antiguo que existe. Estamos hablando de la expresión antigua de la poesía y así como hicieron esos primeros autores, veremos de qué manera se puede manipular los pensamientos y las ideas para crear este arte. Ahora chicos, veamos un poco de historia. Grecia, 323 a.C. La poesía lírica se cantaba acompañada de la lira o la cítara. Los poetas componían versos que se adaptaban a las melodías y eran interpretados después en las tragedias u obras teatrales. Roma, Edad de Oro. La literatura romana o latina es una continuación de la griega. Su apogeo se vuelve a dividir en 2 periodos. En primer lugar, tenemos la época de las guerras internas, las conspiraciones y las dictaduras. Abarca desde los últimos tiempos de la República hasta la consolidación del imperio. En segundo lugar, tenemos la época de paz, que se extiende hasta la muerte de Augusto. En este periodo, la poesía latina alcanza su máxima expresión. Edad Media, del siglo V al XV después de Cristo. Es aquí donde surgen las jarchas, composiciones líricas de autores anónimos propias de los años 1000 y 1250. Consisten en estrofas breves, escritas en romance hispánico. Aquí la poesía cumple con una función principalmente informativa, y podemos dividirla en 2 escuelas. En primer lugar tenemos aquella que era interpretada por los juglares, la poesía y los cantos populares, y en segundo lugar tenemos aquella que era interpretada por los clérigos y las personas doctas. La poesía italiana tiene amplia influencia sobre la poesía europea. El estilo renacentista se caracteriza por la naturalidad y la sencillez. Sus temas principales son el amor humano, el amor divino, la naturaleza, la mitología y la moral. Romanticismo, movimiento artístico y filosófico de finales del siglo XVIII. Aquí se da una ruptura con la poesía clásica. Ahora todo se concentra en temas que van desde la intimidad, el amor pasional y la religión, hasta la exaltación de las funciones sociales o la sátira política e intelectual. Muchos autores de América Latina fueron influenciados por las ideas de este movimiento, que perduró en América durante todo el siglo XIX. Realismo, finales del siglo XIX. Finalmente el romanticismo termina por desgastarse. La gente está cansada de aquello que les parece idílico, irreal o poco más que un sueño. Ahora están centrados en realizar descripciones muy precisas de su cotidianidad y de todo aquello que les rodea. Es de aquí que comienzan a surgir nuevos movimientos y géneros, como lo fue el naturalismo. Hemos llegado a la etapa contemporánea de la poesía al siglo XX, sin embargo será analizada en un próximo video. De momento lo importante es que recuerden, género lírico es aquel en el que los escritores describen un objeto digno de su admiración, a través de sus ideas y sus sentimientos, deseando despertar en nosotros, sus lectores, las mismas emociones y los mismos sentimientos. Muy bien, ahora ya le di el tiempo a la chica para que nos ayude a recordar un montón de cosas. Y ahora sí vienen mis preguntas hacia todos. Mi pregunta es, ahí está, se las estoy enviando a su chat. Pueden responderlo de esta forma. La primera pregunta es, en cuántas etapas se divide Roma? ¿Sí? Esta etapa de Roma donde surgen todas estas situaciones. ¿Cuántas? ¿Sí? Obviamente me tienen que decir en el mismo chat, me tienen que decir cuál es la respuesta. Y la otra es, ¿en qué edad surgió la jarcha? ¿Sí? Fácil. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿en qué edad surgió la jarcha? Esto está bien fácil. Y yo de todos modos, si ustedes no pueden responder o se equivocan, que sería mejor que se equivoquen a que no respondan, yo lo voy a poner ahí para que ustedes vean. Muy bien, las respuestas, chicos, es que
En la etapa de oro, la edad de oro se dividió en dos, que es en Roma. La primera fue de guerra y la siguiente fue de paz. Muchos tuvieron muchos aciertos en esa parte y les felicito. Ahora, en lo que sí me fallaron varios era en qué edad surgió la jarcha, que es una composición lírica anónima. Y eso surgió en la Edad Media, del siglo XV del siglo V al siglo XV después de Cristo. Muy bien. Así que no sé si ustedes han estado activando su memoria o ya más o menos ya tantearon cómo es la cosa y voy a pasar al segundo video. Así que, ¿listos o no? Ahí vamos. Voy con el otro. Permítame. En este video continuaremos abordando. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el otro video y vamos trabajando todos. Pilas apuntando Abordando el todos, pues. género lírico, habíamos analizado ya su desarrollo a lo largo de la historia hasta llegar a la época contemporánea. Con esto nos estamos refiriendo al siglo XX, en donde la poesía comienza a expresarse a través de diferentes movimientos, que veremos a continuación. Número 1. Dadaísmo. Surge en Zúrich, Suiza, en el año de 1916. Esta es una poesía rebelde que se opone a las estaban el collage, el objeto en contranación. Número 1. Dadaísmo. Surge en Zúrich, Suiza, en el año de 1916. Esta es una poesía rebelde que se opone a toda lógica y toda forma, surgiendo como protesta a la Primera Guerra Mundial, como respuesta a la brutalidad de la guerra y a la sociedad burguesa. Entre las técnicas utilizadas estaban el collage, el objeto encontrado, la escritura automática y los poemas sonoros. Número 2. Surrealismo. Surge en Francia a principios del siglo XX. Los escritores eran considerados un medium capaz de expresar ideas libres de prejuicios mediante la escritura automática. Se apoyó en buena medida en la teoría del psicoanálisis de Freud. Tal como es expresado, el surrealismo pretenderá extraer todo lo que el inconsciente pueda aportar por medio de arte, brindarle nuevamente importancia a la irrealidad, a la fantasía, a los sueños y de esa manera nutrir este tipo de arte. El padre del creacionismo aseguraba que un poeta es un pequeño dios y que las palabras existían simplemente para ser bellas y no específicamente para transmitir un significado. También aseguraban los creacionistas que no había mérito alguno en describir la realidad tal cual era, sino en crear algo que fuera nuevo y novedoso. El poeta creacionista dibuja con palabras su propio universo, puede utilizar un lenguaje inventado, mezclar distintos idiomas, realizar juegos con topografías o no contar con una línea de tiempo. Nada está sujeto a las normas estéticas. Número 4. Futurismo. Surge en Italia durante 1909. Fue una poesía provocadora, sugerente y violenta. Gira en torno a Filippo Tommaso Marinetti, quien publicó el Manifiesto Futurista, celebrando los cambios de la modernidad. Es un movimiento que podremos entender enfocándonos en los siguientes puntos del manifiesto. Defender el arte orientado al futuro. Romper con la tradición. Considerar como elementos principales el valor, la audacia y la revolución, la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero. Basarse en la máquina y el movimiento. Número 5. Poesía actual. Finalmente hemos llegado a la actualidad. Podemos decir que habiendo recorrido esta línea de tiempo del género lírico, seremos capaces de realizar un análisis propio respecto a cómo fue evolucionando y cuáles fueron las tendencias principales a lo largo de distintas épocas. En el próximo video, chicos, estaremos analizando cuáles son los subgéneros del género lírico. Así que no se lo pierdan y nos vemos. Muy bien, ahora voy con la otra pregunta. Espero que estén, solo es una y espero que estén ahí pilas. ¿Cuáles son? Muy bien, ahí va la pregunta, espero que todos respondan. Voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan hacer. Está fácil. Cuando ustedes terminan de responder, entonces yo voy a la respuesta para que ustedes puedan de esta forma cerciorarse de que está bien respondido. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los movimientos del género lírico que surgieron? ¿Sí? Vamos a ver si ustedes dan.
por ahí la información significa que son como 5 por ahí. Vamos a ver, vamos a dar tiempo para ver quiénes pueden responder. Muy bien, gracias Oliver. Por fin alguien me contestó. Gracias Jonathan. Gracias Lemus. Te faltaron 2. Muy bien. Muy bien, Mircita. Te faltan 4. Muy bien, voy a dar ahí el tiempo porque ya creo que ya varios ya lo dejaron ahí y nos vamos a pasar entonces a la respuesta. La respuesta es fácil, chicos. Ahorita se las voy a poner acá en respuesta a lo que ustedes necesitaban. Bueno, existen 5, el dadaísmo, el surrealismo, el creacionismo, el futurismo y la poesía actual, ¿sí? Estas son aquellas que surgieron de las corrientes líricas, ¿verdad? Estamos hablando del subgénero lírico, ¿sí? El dadaísmo tenía que ver con una poesía rebelde que se oponía a toda la lógica y a toda la forma. Luego viene el surrealismo en el siglo XX, donde expresan ideas libres con escritura automática, ¿sí? Cada quien tenía una forma de poderse expresar de esta situación. Ahora venía el creacionismo, como la señorita comentó, que nada estaba sujeta a las normas estéticas, podían ellos crear lo que fuera, podía ser algo real o puede ser algo irreal. Y luego venía el futurismo con una poesía provocadora, sugerente y violenta. ¿Por qué? Porque en estos cambios estaba surgiendo una nueva identidad con respecto para llegar a la poesía actual. Muy bien, espero que se les haya quedado. Y vamos al último video. Y ya están como que calentando motores ustedes, entonces me parece. Vamos a ir con el próximo y voy a detener el video y me voy a pasar al tercero. En los videos anteriores. Bueno, voy a ponerlo. Y vamos con este, pues. Prestando atención, por favor. Analizamos la historia completa del género lírico. En esta ocasión toca enfocarnos en todos sus subgéneros. Estos se dividen en géneros mayores y géneros menores. Analizaremos primero los géneros mayores. Número 1. Oda. Las odas originales eran cantadas con acompañamiento musical y tienen origen en la figura del poeta Píndaro, perteneciente a la antigua Grecia. Se definían por su estructura, la estrofa, la anteestrofa y el épodo, siendo todas las secciones compuestas por versos con sus correspondientes rimas. Las odas fueron compuestas para homenajear y exaltar las cualidades de algo o alguien. La mayoría de ellas están dedicadas a dioses, atletas, guerreros o héroes, o bien directamente al amor y los placeres. Número 2. Himno. Los himnos son composiciones de temas religiosos, nacionales o patrióticos. Por ejemplo, tenemos los salmos bíblicos, los himnos de Píndaro en honor a los vencedores de los Juegos Olímpicos, o los himnos patrióticos que corresponden a cada país. Número 3. Canción. La canción lírica denota una emoción y un tema que por lo regular es amoroso. Sus orígenes se remontan a los trovadores, quienes escribían juntas letra y música. La próxima vez que escuches una canción, pregúntate, ¿me está contando una historia o está expresando sentimientos? Si la respuesta es que la canción expresa sentimientos en vez de enfocarse en la historia, lo más seguro es que pertenezca al género lírico. Tal es el caso de la canción A Fuego Lento de la cantautora española Rosana. Número 4. Elegía. Estas son composiciones que lloran la muerte de alguien o cualquier otro hecho digno de ser lamentado. Tenemos el ejemplo de las elegías de Giacomo Leopardi, inspiradas en el amor que él sentía por Gertrude de Casi, quien se hospedó en casa de su familia durante diciembre de 1817. Número 5. Églola. Las églolas son composiciones poéticas enfocadas en el tema amoroso.
caracterizadas por presentarse en forma de diálogo o monólogo, parecidas a una obra de teatro, pero de un solo acto. Los intérpretes de la composición, por tradición, han sido pastores que cuentan acerca de sus amores y de su vida en el campo. En el caso de la literatura castellana, el más conocido es Garcilaso de la Vega, debido a que sus églogas resultan inolvidables. Número 6. Soneto. De origen italiano, están formados por 14 versos en decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Podrás encontrar famosos sonetos de Shakespeare, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Pablo Neruda, de Quevedo, de Octavio Paz, entre otros. Número 7. Sátira. Este es un género que busca ridiculizar por medio de la ironía, el sarcasmo o la imitación. Toma situaciones determinadas exagerándolas al máximo o minimizándolas para hacerlo parecer muy ridículo. Por ejemplo, Joseph Heller satiriza la burocracia y el militarismo en su mejor obra, Catch-22, que es frecuentemente citada como uno de los grandes logros literarios del siglo XX. Ahora toca analizar los subgéneros menores. Número 1. Madrigal. Expresión poética delicada y de mucha intensidad. Se combinan los versos de manera libre, de 7 a 11 sílabas por estrofa. Son breves, armoniosos y sencillos. Como ejemplo tenemos el siguiente poema de Amado Nervo. En tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas Ulises sagaz amaba y temía. En tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes en lo que fugaz, brillar suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía, por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. Número 2. Epigrama. Hablamos de una inscripción realizada en piedra, metal u otros materiales. El concepto también nos permite hacer referencia a composiciones breves que expresan un único pensamiento. Los epigramas se caracterizan por su brevedad y su composición ingeniosa. Por ejemplo, los que fueron escritos sobre las tumbas son conocidos como epitafios. Bien dice el epitafio de Molière: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Número 3. Letrillas. Letrilla proviene del diminutivo letra. Son breves composiciones que combinan hexasílabos y octosílabos. Como ejemplo tenemos las letrillas de Luis de Góngora, las de Lope de Vega, las de Francisco de Quevedo, las de Sor Juana Inés de la Cruz o las de Felipe Pardo y Aliaga. Aquí termina el análisis de los subgéneros del género lírico. En el próximo video estaremos analizando los componentes de la poesía. Chicos, estaré esperando por nuestro próximo encuentro. Muy bien, ahora ya tengo las preguntas ahí. Son las mismas preguntas que les hice a los chicos de la mañana, así que espero que ahí estén ahí pilas porque los chicos de la mañana también me respondieron excelente. Ahora, mi pregunta para todos ustedes. La pregunta es, o las preguntas son, sí, mejor son las preguntas. ¿Cuáles son los subgéneros mayores? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los subgéneros menores? Pilas. Los subgéneros menores son 3. Los subgéneros mayores son entre 6 o 7. Por ahí. ¿Cuáles serán? Tienen el tiempo determinado como 1 minuto aproximadamente para poder responder. Así que chicos, tómense su tiempo y respondan correctamente. Muy bien, la pregunta sería, recuérdense que la pregunta es, ¿cuáles son los subgéneros del género lírico mayores o cuáles son los subgéneros del género lírico menores? Según la señorita mencionó, ¿sí?
Muy bien. Entonces llegamos al final y vamos a poner las respuestas porque obviamente no los voy a dejar sin respuestas. Las respuestas correctas son del subgénero del género lírico, mayores son la oda, el himno, la canción, la elegía, el égloga, perdón, el soneto y la sátira. Esos son de los géneros del género lírico, ¿sí? Los mayores. Y ahora los menores. Los menores son el epigrama, el madrigal y la letrilla. Muy bien, jovencitos, les felicito por su participación. Creo que en la última ya me habían agarrado el ritmo de cómo era el rollo y de todos modos me queda aquí guardado esto. Para poder terminar el tema, para poder terminar, voy a hacer un relleno de todo lo que mencionó la señorita en mi presentación. Entonces, si ustedes me permiten, hacer voy a hacer un cambio del video a la presentación.